Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos gozosos por estar en la presencia del Señor, reunidos para honrar y glorificar su santo nombre, al que vive y reina para siempre. Amén. Leeremos la bendita palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Amén. Aleluya. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Dios y Padre Celestial, en esta hora agradecemos, Señor, porque en tu infinito amor, Señor, nos sigue hablando. Sigue, Señor, con el propósito, Señor, de guiarnos y redimirnos, Señor, llevarnos a puerto seguro, mi Dios Santo. Padre Celestial, háblanos de manera que podamos entender, Señor, que podamos ser redimidos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Glorifícate en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Padre, haznos entender, Señor, el propósito, Señor. Padre Celestial, de dónde estábamos antes, dónde nos has traído, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Padre Celestial, tú eres bueno, Señor, y has honrado nuestra vida hasta el día de hoy. Pero eres tú, Señor, quien nos fortalece con la fe de tu Espíritu, Señor. Señor, enséñanos, Señor. Dirígenos, Padre Celestial. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos? ¿Dónde debemos de ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor? Padre, estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos difíciles, Señor. Pero tu palabra no ha cambiado. Tu poder se sigue manifestando, Señor. Gracias, Señor, por advertirnos. Gracias, Señor, por hacernos ver la responsabilidad, Padre, de mantenernos firmes, Señor, haciendo lo justo y lo correcto, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema, mis hermanos, de este capítulo, mis hermanos, mensaje será el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, el Señor, como habla acá, cuando comenzó a dirigir los mensajes a las 7 iglesias del Asia, se cree que esta iglesia fue pastoreada un buen tiempo por el apóstol Pablo. Incluso él en el libro de Efesios se refiere a ellos. Pero como comienza diciendo, él escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si hablamos de iglesias ejemplares, cómo trabajaban responsable y dedicadas a la obra, era la iglesia de Éfeso. Hermanos, pero como todo en lo humano tiene sus altas y bajas, sabemos de que el reino de los cielos no se hace con la fuerza física, sino que se hace con el poder del Espíritu Santo. No importa, mis hermanos, desde Génesis, Apocalipsis, vemos que los hombres de Dios, cuando Dios se movió, era cuando la obra de Dios se manifestó, cuando la victoria de Dios se daba en el pueblo de Dios, era porque Dios obraba, no era porque los hombres hacían la obra. Simplemente ellos se ponían disponibles y Dios se manifestaba. Pues hasta acá, mis hermanos, no es la excepción de persona, sino que Dios, la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy comprometida
al trabajo, a la obra misionera. Eran conocedores de la palabra del Señor. Eran bien enseñados, eran bien formados, mis hermanos. Es más, mis hermanos, si vemos de las iglesias más desarrolladas, porque era una ciudad muy grande, era una iglesia donde tenía mucha asistencia, iba bien la iglesia, entonces estaban bien comprometidos a la obra del Señor. Pero vemos, mis hermanos, de que a veces tenemos ese riesgo y peligro de que a veces nos involucramos en la obra del Señor, pero no en el Señor de la obra. Descuidamos lo que es la parte espiritual. A veces nos vamos a la lógica, ahora lo vamos a la preparación, nos dedicamos más a lo que se va a ver en público, a lo que se va a ver en las personas, pero no buscamos la presencia del Señor. Buscamos a las personas, como dicen, armamos todo, el conjunto de cosas, pero verdaderamente necesitamos que la presencia del Señor esté en todo momento. Es más, entonces vemos de que la iglesia era una iglesia experimentada donde el Espíritu Santo, mis hermanos, se movía en muchas ocasiones, pero vemos de que está el reto del lado humano. Es fácilmente relajarnos, es fácilmente autoconfiarnos, y la autoconfianza es un riesgo que se corre ahora en día, mis hermanos, porque como nos salió una vez bien, todo nos va a salir bien, y a veces cuando el Señor se movía en ellos, mis hermanos, la obra iba adelante, y no es que no seguía yendo, pero verdaderamente ellos lo tomaron como la confianza de que ellos era que lo estaban haciendo y no era el Señor. Entonces, y lo primero de que como comenzó, mis hermanos, es que el amor de Dios reinaba en esa iglesia. El amor de Dios ellos lo hacían con ese compromiso de buscar al Señor. Pero poco a poco, cuando la iglesia fue creciendo en tamaño y mucha gente, mis hermanos, ellos veían el poder de Dios ya no manifestado de manera que el Espíritu Santo se manifestaba, sino que ellos ya lo veían como en un producto, ¿no? La iglesia creció, Dios se está moviendo, y verdaderamente ya comenzaron a dedicarse más a que la iglesia creciera, pero no verdaderamente a conocer al Señor de la iglesia, mis hermanos. Entonces Dios hablaba de esa manera. Entonces sabe que la palabra Éfeso significa la amada, la deseada. Fue una iglesia que Dios la usó en su momento. Entonces Dios es como iglesia espiritual. Dios nos desea a nosotros y que nosotros le deseemos a Él, y hay esa relación conjunta de amor, de profundidad espiritual, mis hermanos, con el Señor. Entonces la iglesia de Éfeso, es más, quiero que veamos un versículo en Efesios 1:5, mis hermanos, donde el apóstol Pablo se refiere a la iglesia en Éfesos, en el versículo 15, y dice el apóstol Pablo así, admirando a la iglesia de Éfeso, le dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y en vuestro amor para con todos los santos. Era una iglesia bien comprometida, hermano, donde el amor de Cristo reinaba y el poder de Dios se manifestaba. Pero como decía, el pasar de los años, el desgaste físico, mis hermanos, la iglesia descuidó. Ellos creían que tenían control de todo, tenían la dinámica, tenían la lógica, pero verdaderamente el poder de Dios estaba faltando ahí. Es donde vemos donde Dios resalta lo bueno, pero también resalta la decadencia que estaba pasando la iglesia. Y si lo pasó la iglesia de Éfeso, mis hermanos, lo están pasando muchas iglesias, o lo estamos pasando, pero necesitamos, mis hermanos, renacer nuevamente en el amor del Señor. Porque recuerden, entonces le dice en el verso 2, yo conozco tu arduo trabajo. Era una iglesia trabajadora, mis hermanos. Era una iglesia de paciencia también, y paciencia, le dice, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que ellos conocían la palabra del Señor, ellos conocían el Evangelio de Jesucristo, estaban bien fundamentados en la doctrina del Señor. Podemos ver de que eran buenos líderes, eran buenos formadores, mis hermanos, de liderazgo en la iglesia de Éfeso, pero verdaderamente ellos ya continuaron haciéndolo con el conocimiento de ellos, con el entrenamiento de ellos, pero ya el invitado número uno no era el Espíritu Santo, sino que era el intelecto de ellos, mis hermanos. Y creo que hoy en día no es la excepción en general, mis hermanos, sin apuntar
iglesia alguna, mis hermanos, pero si el Dios está hablando acá es porque en cualquier momento todos tenemos el riesgo, si no lo estamos pasando, de caer en eso verdaderamente, que ya las cosas, como dice, se hacen automáticamente, pero necesitamos que la presencia del Señor esté ahí, mis hermanos. ¿Cuánto podemos saber iglesias grandes, pequeñas, no importa el tamaño, pero que la liturgia es muy bonita, muy dirigida, bien vista, bien escuchada, mis hermanos, con toda la tecnología, con todas las modernidades, con las mejores voces y con muchas cosas? Pero la pregunta número uno, ¿está la presencia del Señor ahí? Necesitamos que la presencia del Señor reine en el momento que nos reunimos, mis hermanos, porque el propósito de adorar, el propósito de alabar, mis hermanos, el propósito de presentar ese mensaje, sobre todo es porque el Señor está ahí, mis hermanos. Él es el número uno que debe de habitar desde que venimos, desde que nos preparamos, mis hermanos. El propósito número uno es darle la alabanza a Él y que Él sea glorificado y honrado. Y lo que pasa, mis hermanos, de que Dios estaba viendo de que ellos estaban comprometidos en muchas cosas que eran malas, no, pero cuando se deja de hacer verdaderamente, de buscar el propósito de Dios número uno, la presencia de Él, lo demás pierde sentido, lo demás pierde un propósito, mis hermanos, y todos estamos en ese riesgo de caer, mis hermanos, de dedicarnos a hacer con nuestro esfuerzo, con nuestro intelecto, pero verdaderamente necesitamos decirle siempre: Señor, lo mucho o lo poco que hagamos, toma tú el control. Seas tú quien seas el capitán, seas quien seas tú el ayuda, mis hermanos, porque Él dice: pero dice, contra ti. El Señor estaba molesto, el Señor no es que estaba en desacuerdo de lo que estaban haciendo, sino cómo lo estaban haciendo. Ya el Señor ya no era el guía de ellos, sino que ellos lo estaban haciendo a su manera, mis hermanos. Es tiempo de nosotros reconocer, es tiempo de nosotros comenzar y renovar ese compromiso, chequear si verdaderamente lo estamos haciendo como el Señor le agrada, o estamos tomando decisiones personales o haciéndolo a nuestra manera, porque verdaderamente entonces no le va a agradar al Señor, mis hermanos, y el propósito es que el Señor sea agradado en todo lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, ellos eran conocedores de la palabra del Señor, sabían que eran quienes verdaderamente conocían la palabra del Señor y quienes no, mis hermanos, y también es más, habían pasado situaciones de sufrimiento. Dice en el verso 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor, mis hermanos, nunca deja de un lado lo que hacemos cuando hacemos las cosas correctamente bien. Él valora todo eso, pero vemos que el enfoque número uno es que cuando se deja el amor, lo demás, mis hermanos, va perdiendo valor. Y es tiempo de que nosotros como iglesia, como grupo, como individuo, como persona, mis hermanos, sepamos verdaderamente en qué nivel estoy, dónde estoy. Estoy en el rumbo correcto, estoy desenfocado o lo estoy haciendo a mi manera, mis hermanos. Y Dios verdaderamente se va a agradar, porque vemos de que cuando reconocemos, mis hermanos, que hemos fallado, cuando reconocemos de que necesitamos la fortaleza de Él, sabemos que la presencia del Señor va a venir a nuestra vida. Entonces el amor de Dios debe de ser primero en todo lo que hacemos. El amor en mi vida, el amor de Él, de mi persona hacia Él, mis hermanos, porque todo comienza en nosotros. Necesitamos enamorarnos del Señor nuevamente, necesitamos renovar ese compromiso de amor con el Señor, porque cuando todo lo hacemos por amor a Él, mis hermanos, no va a ser una carga, no va a ser, mis hermanos, un trabajo costoso, no va a ser algo doloroso, no va a ser algo pesado, sino que va a ser un deleite servir al Señor porque lo hacemos para Él. Entonces necesitamos, no es que no tengamos el amor, sino que lo hemos dejado a un lado. Entonces el Señor dice: ¿dónde están ustedes que yo estoy aquí? Y a veces lo estamos haciendo en el nombre de Él, pero no con Él ahí, mis hermanos. Yo necesito reencontrarme cada día con el Señor. Iglesia, necesitamos reencontrarnos cada día con el Señor. Y si la iglesia de Éfeso, que era la primera de los primeros de la iglesia de Cristo, mis hermanos, recuerden que la iglesia poderosa fue la iglesia primitiva, y la iglesia de Éfeso fue parte de esos primeros cristianos. ¿Cuál era la diferencia? Estos ya eran más conocedores de la palabra del Señor, según como vemos acá, eran conocedores, mis hermanos, de cómo
cómo trabajaba Dios y cómo trabajaba el enemigo. La iglesia primitiva no tenía tanta educación, digamos, profesional en sentido de estudiar, mis hermanos, de homilética, digamos, como en estos tiempos, pero eran llenos del Espíritu Santo. Recuerden cuando Pedro y Juan dice que pasaban y sacaban los enfermos a las calles, como dice aquel coro que antiguo, y los enfermos eran sanos. Dicen, no era Pedro ni tampoco la sombra de Pedro, sino que era el poder de Dios que se derramaba y los enfermos eran sanos, mis hermanos. Y ahora verdaderamente en este tiempo quizás no miremos tantos enfermos físicos, que sí lo hay, mis hermanos, pero a veces la enfermedad espiritual abunda más, mis hermanos, que necesitamos ser restaurados. Entonces la iglesia de Éfeso había sufrido, mis hermanos, trabajando para la obra del Señor. Y a veces, ¿a cuánto que bien interesante? Que a veces nosotros por hacer algo justificamos del no hacer lo otro. Como que yo diga a mis hermanos, bueno, voy a leer la Biblia, pero no voy a orar. Porque como ya leí la palabra del Señor, entonces no, eso no justifica una cosa con la otra. Entonces la iglesia de Éfeso estaba haciendo la obra del Señor. Además, él dice, han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente, lo dice el Señor, dice, arduamente por amor de mi nombre, y no han desmayado. Entonces el 4 donde les dice la reprimenda, la regañada, la exhortación, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el amor de Él, mis hermanos, el amor verdadero. Porque, mis hermanos, si el amor de Dios no reina, ahí no va a haber transformación, no va a haber cambio, no va a haber regeneración, no va a haber, mis hermanos, avance. Y necesitamos todos renovar eso que no sea símbolo de vergüenza ni de humillación, sino del mismo amor de Dios, que digamos, gracias, Señor, porque nos estás hablando. Es como que cuando nosotros agradecemos a alguien que nos está guiando, nos hace ver que vamos por el camino incorrecto y que retornemos al camino correcto para que todo nos vaya bien, mis hermanos. Entonces yo necesito regresar cada día al primer amor del Señor, porque su amor no ha cambiado para nosotros. Mi amor es que cambia para el Señor, y a veces no es intencional, sino que el diario vivir, el desgaste, el desenfoque, mis hermanos, tenemos el riesgo de perder el primer amor y necesitamos renovarlo. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que cuando el amor se pierde, entonces, mis hermanos, el amor de Dios, entonces se pierde el temor también, ¿no? Entonces se pierde el temor, que ya no lo hacemos con temor y temblor las cosas del Señor, sino que ya lo hacemos a nuestra manera. Y por eso es que lamentablemente la predicación del Evangelio ha sufrido de una manera que ya no se hace con el amor y el temor de Dios, se hace a la manera del hombre. Muchos han dejado de creer en el Evangelio, no porque el Evangelio no sea verdadero, no porque el Evangelio no transforme, sino la manera como los hombres lo hacemos. Por eso es que en San Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se da cuenta de que todo es cosa del amor? Entonces nosotros necesitamos estar enfocados que el amor de Cristo reine en nuestros corazones. Hermanos, por sencillo que lo que hagamos, le pongamos amor, el amor del Señor. Lo hagamos con gozo, lo hagamos con libertad, lo hagamos con ese compromiso. Señor, gracias porque este es un honor, porque no lo estoy haciendo para mí mismo ni para ninguno de esta tierra, lo estoy haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por sencillo, mis hermanos, lo que tengamos que hacer, que presentar, que lo vemos muy común, muy rutinario, porque hemos caído, mis hermanos, en el día a día, y ya no le damos el sentido de valor, el sentido de importancia, el sentido del privilegio de servir al Señor. Lo vemos tan pequeño el caer en la rutina, mis hermanos, sino que cada día tengamos ese don de agradecimiento, decirle gracias, Señor. Con solo el honor de venir a su casa, de estar en su presencia, es lo más hermoso, mis hermanos. Sabemos que antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, tenían que el sacerdote presentar un sacrificio, mis hermanos. ¿Para qué? En símbolo para que sus pecados fuesen perdonados. Ahora usted y yo entramos directamente al lugar santísimo, y si no entro a la presencia del Señor es porque hay algo en mi vida que necesito dejarlo para entrar a la presencia del Señor. Pero si lo demás no tenemos ningún problema, yo no puedo ser impedimento para que usted no entre a la
la presencia del Señor. Por eso es que hay libertad para todos, mis hermanos. Entonces necesitamos, y si todos nos conectamos en ese sentir, y la presencia del Señor mora, mis hermanos, en nosotros, el amor de Cristo va a estar ahí. Como que yo le diga, hermano, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero a veces no puedo amar a los hermanos. Entonces estoy contradiciendo, ¿verdad? Entonces, si el amor de Cristo está en nosotros, el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo me contriñe. El amor de Cristo nos hace ser pacientes. El amor de Cristo nos hace entender. El amor de Cristo, acabamos de ver la bienaventuranza, y eso es cuando el amor de Cristo está en nuestra vida, mis hermanos. Por eso es que esa palabra del Señor tenemos que hacerla parte de nuestra vida. Ya no solo que seamos oidores, sino también hacedores. Más que digamos que seamos consumidores, ¿verdad? Que no solo seamos oidores, no, consumidores del producto que vendemos, del producto que anunciamos, mis hermanos, que nos llenemos, que nos saciemos y que tengamos hambre y sed de esa palabra del Señor, mis hermanos. Entonces necesitamos volver al primer amor. Pero lo bueno es que Dios es tan hermoso, mis hermanos, y nos da una segunda oportunidad. O saber cuántas llevaremos algunos, ¿verdad? Pero nos da una oportunidad, dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Es importante recordar. ¿Sabe que eso es estar en el punto A y saber al punto B? Saber dónde estamos y qué es lo que ha sucedido para volver a comenzar. Como el hijo pródigo, recuerda cuando el hijo pródigo recordó, se dio cuenta del error de él recordó dónde estaba, él dijo, de dónde venía su familia, todo lo que sus padres le habían dado, y él reconoció, dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Entonces él reconoce que ha pecado. Entonces es importante, punto número 1, es reconocer, mis hermanos, que el amor de Cristo está faltando en nosotros. ¿Y cómo sucede eso? El descuido, el autoconfianza, es decir, no, ya es suficiente. Se da cuenta que en estos tiempos es muy normal que muchas personas dicen, bueno, este mes creo que no voy a ir a la iglesia porque tengo tantos compromisos, y como somos familia muy ocupada de muchos negocios o trabajo, lo vemos como normal dejar a Dios por un tiempo y voy a hacer mis cosas. ¿Y quién dijo que esas cosas las vamos a tener siempre? Pero a Dios, como dijo Jesús, entonces vemos de que el amor hacia Él debe de ser primero. Las cosas hoy están, mañana no están. Entonces reconocer, mis hermanos, de que el autoconfianza puede ser una arma letal de nosotros, y nos confiamos, nos relajamos y viene el descuido y viene el enemigo y nos pone autoconfianza. Cuando la misma Biblia dice, no confíes en el que duerme a tu lado, que es la misma carne de nosotros. No es la pareja, mi hermano. No es su esposa, hermano, no hermana, no es su esposo. Es la misma carne de nosotros, ¿verdad? Que nos traiciona. No te levantes a orar, hoy está muy frío, hombre. Mira, quédate otro ratito ahí, nos dice la carne, mis hermanos. Entonces vemos, y las cosas, mis hermanos, cuando llegan a ser grandes, no comenzaron grandes. Comenzó con pequeños detalles que no le pusimos atención. Recuerde que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, mis hermanos. Pero usted y yo no somos de los que nos rendimos, sino los que nos mantenemos firmes. Entonces, primeramente, recordar el amor del Señor, el recordar el sacrificio en la cruz del Calvario, el recordar esa sangre preciosa que Él derramó, el recordar quién era yo sin Cristo, y recordar qué nombre nos ha dado el Señor ahora, mis hermanos, y recordar, decir, no, pedir perdón, mis hermanos, recordar, mis hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, cuando es caído, la gran diferencia, mis hermanos, quiere decir, mira dónde estabas, mi relación contigo y mi persona era tan grande, era lo más hermoso, y has dejado ese amor, has dejado esa presencia, has dejado el buscar mi presencia. Recuerda cuando Moisés entendió la presencia del Señor y dijo en una ocasión, no iré si tu presencia no va conmigo. Digo, no iré, no sacaré a este pueblo, no le llevaré, porque necesito de tu presencia. Mi hermano en Cristo, no importa en qué puesto usted esté en la iglesia, necesitamos el amor de Cristo para hacer lo que vamos a hacer, sobre todo para honrar y glorificar su santo nombre. Alguien que no está enamorado, no tiene el amor, no va a poder amar y no va a poder expresar ese amor que siente en su vida porque no lo hay. Entonces, y Dios no quiere un amor
algo ficticio, algo artificial. Dios quiere el amor genuino y verdadero. Entonces yo necesito decirle, Señor, yo necesito ese amor, yo necesito esa presencia que venga del Espíritu Santo, de recordar a dónde hemos estado, dónde hemos caído. Y la palabra caer, mis hermanos, es perder mucho. Perder mucho, necesitamos reconciliarnos. Por tanto, ¿de dónde has caído? Dice, el segundo es arrepentirse. Y es lo que es, hermano. Y la palabra, mis hermanos, arrepentirse dentro de la voluntad del Señor es hacer cambio en nuestra vida, mis hermanos. Porque decir estoy arrepentido no solo basta, sino que necesita la acción, mis hermanos. Arrepiéntete, dice. Arrepiéntete, te reconoce, querido. Reconoce que has fallado, hemos fallado, lo hemos hecho a nuestra manera y el Señor no está en el negocio. Nosotros estamos en la obra del Señor, pero no, el Señor de la obra no está ahí. El jefe y comandante, el dueño de la obra, mis hermanos, no está ahí, no porque no quiera estar, sino porque nosotros hemos tomado decisiones de hacerlo a nuestra manera. Es como que nosotros le damos al patrón, ¿sabe, patrón? Ahora yo ya lo sé hacer, yo lo voy a hacer a mi manera. Y si él de repente, ¿sabes qué? Hazlo a tu manera, pero después no va a salir como debe salir, porque estás dejando la ley, estás dejando lo correcto, estás dejando la manera correcta, que es aquí el amor de Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Y si el amor de Dios y la presencia, y si el amor de Dios no está ahí, la presencia del Señor no está ahí, gloria a Dios. Entonces necesitamos de que arrepentirnos, reconocer, y luego, mis hermanos, dice, haz las primeras obras. Como dice, actuemos, mis hermanos, renovemos un compromiso nuevamente de no volver a perder, valorar lo que Cristo hizo por nosotros y reconocer, mis hermanos, que le necesitamos y anhelar su presencia y dedicar ese tiempo, pagar el precio, porque todos tenemos de esos deseos, todos tenemos buenas intenciones, pero ¿cuántos? Como la lectura que se leía de los 10 leprosos, ¿verdad? Que 10 fueron sanos, 10 habían recibido el mismo milagro, 10 habían recibido el mismo privilegio, 10 sintieron supuestamente el mismo gozo en el momento, el mismo beneficio. Pero ¿cuántos regresaron agradecidos de esos 10 leprosos? Solo uno, mis hermanos. Ojalá que nosotros seamos ese uno agradecido, que nosotros seamos ese uno que nos arrepentimos, que comenzamos a hacer las primeras obras, mis hermanos. Porque si no, dice, comienza a hacer las primeras obras, es comenzar a hacer de la manera correcta, conforme a la presencia del Señor, conforme a la palabra del Señor. Que no somos nosotros, sino que es el Señor a través de nosotros. Nosotros simplemente somos, mis hermanos, vasijas, unos para honra y otros para deshonra. Pero que usted y yo decidamos que somos para honra de gloria del Señor. Y va a ir en contra a veces la honra y la gloria cuando hacemos las cosas para honrar al Señor. Muchas veces, mis hermanos, va a ir en contra de nuestros deseos, de nuestra voluntad. No vamos a ser muy famosos, no vamos a ser muy agradables a los demás, pero lo importante es que estemos agradando al Señor, mis hermanos. Así que reconocer, mis hermanos, arrepentirnos y comenzar a hacer las primeras obras, a actuar correctamente. Dice, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. La presencia del Señor, mis hermanos, que está ahí, iba a ser quitada, dice, si no te hubieras arrepentido. Entonces el Señor está dando una oportunidad. El Señor le está haciendo ver a la iglesia de Éfeso que lo tenía, aparentemente lo tenían todo, pero lo habían perdido todo a la misma vez. Mire, tenían mucha gente, una iglesia ya de nombre, pero el nombre de quien él no estaba ahí. Su presencia no estaba ahí, mis hermanos. Ya el dueño no estaba ahí, mis hermanos. Y es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Todo se hace en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Pero aquel día el Señor les dirá, yo no lo conozco. Lo hicieron en mi nombre, pero no me invocaron a mí. Invocaban otros propósitos, o lo hacían de la manera de congregar, estar contentos, unos con otros, pero estar satisfechos. Pero a mí no me agradó lo que hicieron. Entonces, mis hermanos, necesitamos renovar ese compromiso. Necesitamos checar mi corazón, mi vida, mi propósito. Porque cuando entendemos, mis hermanos, que lo hacemos para el Señor y está el amor, nos enfocaremos en todo eso. Y toda dificultad que podamos enfrentar, la ponemos a los pies del Señor y el Señor lo va a solucionar. El Señor tendrá la respuesta, mis hermanos, a todas las circunstancias. Entonces
porque si no, mis hermanos, la presencia del Señor se iba a ir totalmente. Entonces habían dejado el primer amor. Había una pequeña llama encendida ahí, mis hermanos, pero Dios les estaba advirtiendo que si ellos seguían de esa manera así, iban a perder totalmente la presencia del Señor. Entonces les dice en el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que eran otros que tenían otras costumbres, las cuales yo también aborrezco. Y ya les dice en el verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Mis hermanos, ya aquí el vencer quiere decir ser restaurados nuevamente. Esa debe ser nuestra petición, con compromiso y en acción. Señor, restauranos todavía. Restaura nuestro oído espiritual, escuchar tu palabra. Restaura nuestra visión espiritual, Señor, para ver lo que a ti te agrada, Señor, y someternos a ella, Señor. Restaura nuestro deseo, nuestra pasión por ti, Señor, para que nuevamente las cosas vuelvan a ser como a Él le agrada, mis hermanos. Entonces vemos de que Él tenía ese deseo, que la iglesia vuelva a su primer amor, y ese debe ser nuestro deseo también, mis hermanos, que para que el amor de Cristo esté en nosotros y pueda haber el amor hacia los demás, por los nuevos, por los congregantes, mis hermanos, por aquellos que han dejado las iglesias, por aquellos que han dejado de congregarse, mis hermanos. Todos necesitamos, tanto el que está dentro, mis hermanos, de esos edificios, como el que anda afuera, todos necesitamos regresar al primer amor, porque a veces creemos que el que no se congrega, sí, se ha alejado, pero tiene que ver por alguna razón, mis hermanos, reconocer como individuo, reconocer como iglesia, reconocer como congregación y como la iglesia total del cuerpo de Cristo. Necesitamos reconocer, devolver al primer amor, que hemos fallado. Nos hemos equivocado, mis hermanos. Lo hemos hecho a nuestra manera. A veces, mis hermanos, se hacen muchas cosas para sentirse bien, para escucharse bien. Y le hemos preguntado: Señor, ¿tú estás en medio de lo que estamos haciendo? ¿Eres bienvenido? ¿Tú estás ahí o no estás allí, mis hermanos? Y es lo que necesitamos humildemente. No importa cuántos seamos miles, seamos pocos, pero si la presencia del Señor no está ahí, nada va a funcionar, mis hermanos. Pero si buscamos la presencia del Señor, y somos de corazón sincero, hay arrepentimiento, hay cambio, mis hermanos, y comenzamos a actuar de la manera correcta, el poder de Dios se va a manifestar, porque Él dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. En boca de 2 testigos que se ponen de acuerdo, consta todo un negocio, mis hermanos. Entonces vemos de que lo que se necesita es un corazón disponible, un corazón dispuesto a querer hacer las cosas bien, mis hermanos, para el Señor. Decirle: Señor, aquí están mis luchas, aquí está mi manera como yo lo venía haciendo, pero a partir de ahora, Señor, deseo que tú tomes el control de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón, de los pastores, de los líderes, de los diáconos, de los laicos, del que más reciente, para que el poder del Señor sea glorificado. La obra del Señor no es de hombre, es del Señor. Esto no es de cuántos saben, cuánto más conocimiento tienen, sino aquellos que son mansos y humildes. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso sobre vuestras almas, y que el amor de Cristo reine en nuestros corazones. Y es lo que está viendo, imagínense, lo vemos, si lo vemos humanamente, esta iglesia era una iglesia que tenía éxito en lo que hacía, mis hermanos, pero si lo estaban haciendo sin el amor de Cristo, le faltaba todo, mis hermanos. Ese es el mensaje ahora en día, mi hermano en Cristo y amigo. Necesitamos el amor de Cristo, enamorarnos de Él, comprometernos para que nada nos falte, porque Él es nuestro Señor y Salvador, y Él merece toda honra, toda gloria, mi amor, mi fidelidad, y cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, confiemos en el Señor, que si nos arrepentimos, si reconocemos nuestra culpa y nos volvemos, dice: arrepiéntete, entonces, mis hermanos, el Señor nos va a perdonar. Pero si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecado. Y si no hay remisión de pecado, mis hermanos, ese pecado nos va a detener para entrar a la presencia del Señor. Haremos muchas cosas, pero el Señor no estará en lo que hagamos, mis hermanos.
pero necesitamos que el Señor sea el dueño de todo lo que se hace y que la honra y la gloria sea para Él y las bendiciones para la iglesia. Entonces Él busca, mis hermanos, hombres conforme al corazón de Él, enamorados del Señor. Entonces, ¿por qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, mis hermanos. Y luego dijo, el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar necesitamos el amor. Lo que pasa es que nosotros amamos con nuestro amor humano, carnal. Pero aquí en la obra del Señor, en el reino de Dios, tiene que ser con su amor, porque es la obra de Él, mis hermanos. Así que el Señor afirme nuestros corazones, afirme nuestras vidas, y sea Él quien nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento para ser conforme a su voluntad, porque Él se agrada de los corazones contritos y humillados. Él se glorifica. Que Dios les bendiga.